Nadie lo sabía, pero Kate del Castillo, la poderosa protagonista de La Reina del Sur, estuvo al borde del colapso físico y emocional. Mientras todos la veían triunfando en la pantalla, en su casa vivía una pesadilla silenciosa que casi la obliga a abandonar su carrera para siempre. Un enemigo invisible se apoderó de su cuerpo y la hizo caer de rodillas. Tinnitus, vértigo, ansiedad, aislamiento. Esta no es la historia de una actriz. Es la historia de una guerra personal que Kate tuvo que enfrentar sola, en silencio, mientras el mundo seguía girando. Quédate hasta el final para descubrir cómo logró levantarse cuando todo parecía perdido. Y si eres fan de Kate del Castillo, del drama real y de historias que te erizan la piel, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Esta historia te va a estremecer. Para el mundo, Kate del Castillo era inquebrantable. Una mujer de carácter fuerte, mirada decidida y presencia dominante. Una actriz de éxito, protagonista de series internacionales, que se abría paso en la industria con cada personaje que interpretaba. Pero había una batalla que se estaba gestando en silencio, lejos de las cámaras, más allá de la fama y dentro de su propia cabeza. Todo comenzó como una molestia leve. Un zumbido persistente, un sonido agudo que parecía venir de la nada. Pensé que era el estrés, que se me pasaría durmiendo, pero al despertar, ahí seguía, confesó Kate en una entrevista. El ruido no se iba. Era como tener una alarma encendida, constante, invisible, que no respetaba horarios ni momentos de descanso. Cuando estaba rodeada de gente, apenas lo notaba. Pero cuando se quedaba sola, en su habitación, en la noche, en silencio, aquel zumbido se convertía en un infierno. El diagnóstico fue claro: tinnitus crónico. Un trastorno auditivo que no tiene cura. Una condición que muchos minimizan, pero que puede destruir la paz mental de quien la padece. Es como si tu mente nunca pudiera estar en silencio. Siempre hay algo ahí, molestando. Como un insecto atrapado dentro de ti, describió la actriz con dolor. Lo más difícil no era el sonido en sí, sino lo que provocaba: insomnio, ansiedad, agotamiento mental. Y sobre todo, incomprensión. Porque desde afuera, Kate se veía perfecta. Seguía actuando, sonriendo en entrevistas, caminando por alfombras rojas. Nadie imaginaba que detrás de esa seguridad, se escondía una mujer desesperada, que rogaba por una noche de descanso. Por una sola hora de silencio real. Pero no llegó. Día tras día, el tinnitus se convirtió en una sombra constante. Comenzó a afectar su concentración, su capacidad de memorizar guiones, de disfrutar el momento. Incluso de quedarse quieta. No podía leer tranquila, ni meditar, ni estar en silencio. Porque el silencio ya no existía. Fue el inicio de una nueva etapa. Una que no podía evitar. Una que la obligaría a mirar hacia adentro, a frenar su vida y aceptar una verdad dura: su cuerpo le estaba pidiendo ayuda. Y aunque todavía nadie lo sabía, ese zumbido era solo el principio. Lo peor estaba por llegar. Tras semanas lidiando con el zumbido constante del tinnitus, Kate del Castillo empezó a sentir algo aún más desconcertante. No era solo un sonido molesto, ahora, era como si el mundo entero comenzara a girar sin aviso. Literalmente. Al principio creyó que era mareo por agotamiento, una baja de presión quizás. Pero los episodios comenzaron a intensificarse. Abría los ojos por la mañana y todo giraba. Se ponía de pie y caía de nuevo sobre la cama, sin fuerza ni dirección. Fue aterrador. Sentía que perdía el control de mi cuerpo. No podía sostenerme, no podía caminar. Todo daba vueltas. El diagnóstico fue un segundo golpe: vértigo crónico. El oído interno, encargado de controlar el equilibrio, estaba fallando. No era simplemente una molestia. Era una condición incapacitante. Y para alguien como Kate, acostumbrada a la actividad constante, al movimiento, al dominio de cada espacio, fue devastador. Recuerdo una noche en particular. Me desperté sintiéndome atrapada en una montaña rusa. El cuarto giraba, el piso se movía. Me arrastré al baño. Literalmente. No podía caminar. Gateé. Sentía que me iba a desmayar. Ese fue el momento en que comprendió que esto era más que una pausa. Era una caída. Una caída emocional, física, profesional. Los médicos le advirtieron que el vértigo no siempre desaparece. Que podía volverse parte de su vida. Una nueva normalidad a la que debía adaptarse. Para ella, fue un golpe demoledor. Tenía miedo de no poder volver a trabajar. De no estar bien para los rodajes.
De no poder memorizar un guión si mi cabeza daba vueltas. Tuvo que suspender entrenamientos. Cancelar compromisos. Guardar silencio ante la prensa. Nadie podía saber que la mujer fuerte de la pantalla ahora estaba derrumbada en su hogar, luchando por mantenerse de pie. La soledad se volvió pesada. Y el vértigo, traicionero. Aparecía sin avisar. En una comida. En una llamada. En mitad de una escena. Su confianza se rompió. Sentía que su cuerpo le había fallado. Que su mente estaba atrapada en un torbellino incontrolable. Pero lo más duro fue darse cuenta de que no podía huir. No había cura, ni pausa. Solo aprendizaje. Adaptación. Fuerza interior. Kate del Castillo, la reina de la televisión, se estaba enfrentando a su enemigo más grande, la fragilidad de su propio cuerpo. Y aún no sabía si iba a ganar. En la vida de Kate del Castillo, el vértigo no fue solo un diagnóstico clínico. Fue una sentencia silenciosa que transformó su rutina, sus emociones y su relación con el mundo. Con las grabaciones en pausa y las cámaras apagadas, comenzó una etapa que muy pocos conocen, la del encierro, la introspección, la lucha silenciosa contra un cuerpo que ya no respondía como antes. Durante 6 semanas completas, Kate no pudo entrenar, no pudo viajar, no pudo trabajar. Pero lo más impactante no fue la pausa física, sino el terremoto emocional que vino con ella. Estaba perdiendo mi centro. No podía hacer nada. No era yo. Me sentía atrapada en una versión mía que no reconocía, compartió más tarde, con voz quebrada. El vértigo no solo la tumbaba físicamente, también la aislaba emocionalmente. Evitaba llamadas, entrevistas, salidas. No quería que nadie la viera en ese estado. Se convirtió en una sombra dentro de su propia casa, escuchando el mismo zumbido infernal en los oídos y sintiendo que el suelo podía ceder en cualquier momento. Detrás de cada intento por mantenerse firme, había lágrimas contenidas y un miedo que no podía confesar abiertamente. Comenzó a leer sobre su condición, a investigar alternativas, a buscar especialistas, pero lo más difícil fue aceptar una verdad innegable: no podía controlar lo que le estaba pasando. Tenía que ceder. Tenía que aprender a ser vulnerable. Esa vulnerabilidad, sin embargo, no fue debilidad. Fue el inicio de su reconstrucción. Comenzó a tomarse el tiempo para escuchar su cuerpo. Aprendió a identificar las señales antes de una crisis, a respirar profundo, a no exigirle a su organismo más de lo que podía dar. El vértigo me obligó a parar. A conocerme. A reconocer mis límites. Algo que nunca había hecho. La soledad también le mostró otra cara de sí misma, la resistencia. En medio del silencio, de los días en cama, de los movimientos lentos y temerosos, encontró una fuerza interior que no sabía que tenía. No venía del éxito, ni de los aplausos. Venía de mirar al espejo, temblando, y decirse: vas a salir de esta. Kate del Castillo entendió que su batalla no era contra el vértigo, era contra el miedo. Y aunque aún no estaba lista para el mundo exterior, algo dentro de ella comenzaba a despertar. Una nueva Kate estaba en camino. Más humana. Más fuerte. Más real. El proceso de sanación no fue rápido, ni fácil. Después de 6 semanas de encierro, de silencios rotos por zumbidos, de días enteros en los que no podía levantarse sin que todo girara, Kate del Castillo comenzó, lentamente, a recuperar el control. No fue un milagro ni un tratamiento infalible. Fue una mezcla de paciencia, aceptación y voluntad. El vértigo no desapareció de un día para otro. Tampoco el tinnitus. Ambos seguían allí, como sombras discretas, recordándole cada mañana que su cuerpo había cambiado. Pero su actitud también lo había hecho. No se trata de curarse. Se trata de aprender a vivir con eso. De hacer las paces con tu nuevo ritmo, dijo con serenidad en una de sus publicaciones más sinceras. Empezó a ejercitarse de nuevo, con movimientos suaves, acompañada, atenta a cada señal. Su cuerpo, poco a poco, volvió a responder. Los temblores se volvieron menos frecuentes, las crisis más espaciadas. Volvió a salir de casa. A reír sin miedo. A caminar con paso firme, aunque con más conciencia. Ya no era la misma. Era más fuerte. También regresó a los sets de grabación. Con una nueva perspectiva. Volver a trabajar fue como respirar de nuevo, pero esta vez, con más gratitud. Antes lo hacía en automático, ahora lo hago con alma. Su actuación tomó una nueva profundidad. La experiencia de haber tocado fondo le dio una mirada distinta a la vida, a los personajes, a sí misma.
En redes sociales, decidió hablar abiertamente de su condición. Miles de personas la escucharon y se sintieron identificadas. Rompió el silencio. Expuso su fragilidad no como debilidad, sino como una parte esencial de su humanidad. Porque incluso las figuras más fuertes también se rompen. Y eso no las hace menos admirables, al contrario. Kate del Castillo aprendió a convivir con el tinnitus, a moverse con cuidado ante el vértigo, pero sobre todo, a no esconder sus luchas. No quiero que me vean como una víctima. Quiero que me vean como una mujer que cayó, pero que se levantó. Que se arrastró cuando hizo falta, pero que nunca se rindió. Hoy, su mirada sigue siendo firme, pero hay algo distinto en ella, una calma serena, una sabiduría que solo nace del dolor enfrentado. Porque el mundo puede seguir girando, el silencio puede seguir zumbando, pero Kate del Castillo ha aprendido a mantenerse de pie. Y eso, quizás, sea su papel más poderoso hasta ahora.